Hola, muy buenas tardes, buenos días en otros sitios, en otros países. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, seminario, que como cada mes, bueno, por ahí creo que dejamos un mes, o no dejamos un mes, ya no lo recuerdo. Esta vez fue un poquito más de un mes. Poquito más. Estuvimos preparando este nuevo tema sobre accesibilidad. Bienvenidos y bienvenidas a este tema. ¿Qué se entiende por accesibilidad en cursos virtuales? ¿Por qué es crítica y necesaria? Bueno, muchísimas gracias por su puntualidad. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan por primera vez y quienes son ya nuestros visitantes habituales, pues qué gusto recibirlos y recibirlas nuevamente. Le doy la bienvenida, como siempre, a Estela Porto y nuestra invitada del día de hoy, Sandra Piedrabuena. Muchísimas gracias, expertas en este tema de accesibilidad, o en ese camino estamos, ¿no? Yo me considero totalmente neófita en el asunto, pero aquí venimos a eso, a aprender. Bienvenida también Sonia, Ana, que desde la parte del equipo del aula virtual nos están acompañando como soporte técnico. Y bueno, decirles que sus micrófonos y cámaras están apagados, pero todo el tiempo estamos leyendo el chat, así que si quieren comunicarnos algo, por ahí estamos leyéndoles. Como les comentaba, si seguimos a la siguiente diapositiva, Ana, por favor. Estos seminarios sobre accesibilidad van a ser 3 en los meses de septiembre, octubre y noviembre, como casi siempre el primer jueves de cada mes. Estaremos abordando este tema de accesibilidad, pero desde diferentes perspectivas y tratando de avanzar un poco, profundizando más en estos temas, ¿cierto? Y bueno, el día de hoy, de manera particular, si avanzamos, ¿cuáles son los temas, de estos seminarios? El día de hoy es una descripción general de la accesibilidad web y, enfocarlo ya un poco a lo que es los cursos virtuales. En octubre vamos a ver cómo producir y verificar qué materiales, que los materiales sean accesibles. Y en el mes de noviembre vamos a revisar algunas prácticas para las reuniones sincrónicas accesibles, que sabemos que esta es una necesidad muy importante para ustedes, profesores, gestores, en sus cursos virtuales en comunicación con sus estudiantes. Bien, vamos adelante con la agenda del día de hoy. Vamos a estar conversando con Sandra y con Estela sobre las personas con discapacidad. ¿Qué es la accesibilidad web? ¿Cuál es su importancia? Los grupos de trabajo en cuanto a los temas de accesibilidad, estándares de accesibilidad. Vamos a dar, como siempre, un espacio para las preguntas y las respuestas que puedan dar nuestras expertas. Y al final vamos a comentar esta actividad posterior que ya saben que ustedes se llevan a casa para que pueda cubrirse el seminario completo. Esta es una charla y luego viene esta tarea posterior para lograr la meta, el objetivo de aprendizaje. Y bueno, en este camino, si seguimos adelante, Ana, por favor. ¿Qué tenemos que hacer para ganar estas dos insignias? El día de hoy, al finalizar esta charla y a partir de las interacciones que tengamos, vamos a dar la primer insignia digital que ustedes pueden compartir en sus redes sociales. Y luego, después que ustedes entreguen su tarea, que vamos a comentar también al final, van a llevarse la insignia de seminario. ¿Vale? No sé, Estela, si quieras comentar algo al respecto o vamos bien. Podemos seguir, pero yo empezaría diciendo sobre el tema que decidimos para esta secuencia de seminarios, que creo que la verdad empezamos el año no pensando en esto. No lo teníamos así como, ok, vamos a hablar de eso, pero al final nosotros como equipo dentro del aula virtual en INDES, en el BID, vimos con nuestra propia práctica esta necesidad, ¿sabes? Entonces quería explicar un poco por qué decidimos traer este tema, porque como personas que estamos a desarrollar cursos, sentíamos en nuestro día a día cuánto esto no era parte de la conversa.
y que tenía que haber un cambio en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros roles en relación a esto. Y ahí quiero traer un poco de atención que este tema es un tema que Sandra y yo vamos a intentar explicar. Puede ser muy complejo, no es como otros temas que podemos hablar de todo y hace parte de nuestro día a día. Es un tema que requiere como que una atención muy continua y un aprendizaje continuo y de varias personas de diferentes maneras, por ejemplo, dentro de una institución. Nuestra idea con estas 3 presentaciones es de ayudar con la complejidad. Entonces, vamos a intentar resaltar las cosas que están más a nuestro control en el tema de accesibilidad, intentar mostrar a ustedes qué cosas ustedes pueden hacer, y en la presentación de hoy es como el primer paso para entender el todo, para después en las 2 siguientes vamos a entrar en elementos muy, muy, muy prácticos. Entonces, hoy no es súper práctico, es la verdad entender bien qué significa accesibilidad, porque la verdad el término causa confusión, entonces hay que separar accesibilidad de varias otras cosas para entenderla bien. Y después, en los 2 siguientes, vamos sí ahí va a ser una especie casi que de aula práctica de qué hacer para alcanzar que sean los estándares que son más fáciles y relevantes y que están en nuestro control. Parte de esto que estoy diciendo ustedes van a como que entender durante la presentación de hoy. Entonces, esto es un poco contextualización para que entiendan de dónde viene, ¿no? Estos 3 seminarios. Súper. Muchas gracias, Estela, por la explicación. Y en ese sentido vamos a ver los objetivos y temas específicos de esta charla. Ana, si vamos adelante, por favor. Reconocer el valor crítico de la accesibilidad en procesos de formación en línea. Identificar estándares y recomendaciones en materia de accesibilidad, pero como bien menciona Estela, como en general, ¿no? Todavía no entramos a la parte tan práctica. Los temas vamos a considerar qué se entiende por personas con discapacidad, la manera en que estas personas hacen uso de la tecnología y la importancia de respetar los estándares en la creación y uso de materiales de apoyo en un curso virtual, que ya hay estándares, ¿no? Que luego no sabemos siquiera esto, que ya hay por ahí gente trabajando en este tema. Yo me considero una de esas personas, perdón, mi perro aquí ya ladró, pero vamos a descubrir estos estándares y cómo ya podemos ir adoptándolos, ¿no? En nuestra práctica como diseñadores instruccionales, tutores, formadores, gestores, etc. El primer paso creo que es el compromiso de la gente con la accesibilidad. Con eso, la gente que está aquí en este seminario ya dio ese primer paso. Sí, me encanta, Sandra, porque la verdad, me encanta esto que se ha dicho, porque la verdad, como vamos a intentar conversar, es un camino continuo. Y el primer paso en este camino es ese, es querer conocer, es valorar la importancia de esto, porque al momento que valoramos esto es porque estamos valorando que todos, cualquier uno, pueda acceder con una experiencia igual o similar, mismo que tengan alguna discapacidad. Y estas discapacidades, lo que vamos a ver, son muy, muy distintas. Por eso es que este proceso es un camino continuo de mejora. Y bueno, ha surgido en nuestras conversaciones para preparar este
esta charla, seminario y también en el foro en el que algunos de ustedes participaron previamente, esta pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por accesibilidad en cursos virtuales? Y vamos a partir de ahí y de este imaginario común para esta charla, por lo que les pedimos que ingresen por favor a la página de menti.com y con el código 500-779-57 puedan responder esta pregunta y verlo entre todos y ver si estamos comprendiendo lo mismo para después profundizar en este concepto de accesibilidad. Vamos allá. Espero que estén teniendo éxito con el código. Vamos a ver algunas de las respuestas que nos comentan. Que un curso sea inclusivo, que no haya barreras para nadie para accesar a algo. Bien, estas respuestas son en tiempo real. Algo cortito que puedan compartirnos ustedes. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de accesibilidad en cursos virtuales? Incluir e involucrar a todos contemplando las dificultades que puedan tener los participantes. Que todos puedan aprender, facilidad, respeto a las diferencias y capacidades físicas, equidad e inclusión. Conceptos que, bueno, también han sonado, como les comentábamos, en el foro previo. Estas palabras de, bueno, facilidad, acceso, equidad, inclusión. Por aquí otro comentario es que todos puedan participar y aprender indistintamente de sus limitaciones. Facilitar el acceso a la tecnología, a la enseñanza, perdón, a todos los participantes, acortar la brecha digital, inclusión y equidad. Y bueno, esto ya nos da una muy buena idea. Al final en la grabación de la sesión y en la presentación que compartimos con ustedes van a estar estas respuestas para que veamos qué teníamos en mente y ahora qué vamos a aprender a partir de esta charla, ¿no? Y bueno, te cedo el control, Ana, para regresar a nuestro contenido. Y le cedo también la palabra a ustedes, Estela y Sandra, para comenzar con nuestro tema. Personas con discapacidad. Partimos de aquí. Adelante. Bueno, ¿por qué no empiezas, Sandra, a contarnos? Porque lo que vemos con las respuestas, ¿no? Es que, por un lado, hay una visión de accesibilidad que abrange todo, que contiene todo. Y la verdad es que el tema es mucho más específico. ¿Y por qué vamos a empezar con personas con discapacidad? Porque el concepto de accesibilidad está conectado a entender las necesidades de personas con discapacidad. Entonces, te paso la palabra, Sandra. Sí, personas con discapacidad está en pantalla, no lo voy a leer, pero lo que quiero sí resaltar es que en cualquier momento la Organización Mundial de la Salud dice que el 15% de las personas, 1.000 millones de personas, en algún momento tienen alguna discapacidad, que es la minoría mayoritaria y que en cualquier momento podemos ser parte de ella. Se nos rompe el mouse, no podemos usar solo el teclado, una operación en los ojos, o no sé, me caí de la escalera y me quebré las muñecas. Sí. Entonces, en cualquier momento, y yo por eso, porque no puedo ver o porque no puedo manipular un mouse, quedo afuera de los cursos virtuales o de la accesibilidad web. Damos por sentado que la brecha digital, que todos tienen acceso, y entonces que ya a partir de ahí hacemos nosotros los cursos para que todos puedan acceder. La gente, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos... quiero incluir ahí en lo que sí. dijiste, Sandra, que es importante. O sea, hay una definición de personas con discapacidad, pero todo lo que vamos a hablar de
de crear contenidos, de crear ambientes en aulas virtuales, o porque todo lo que vamos a hablar aquí está relacionado a la web, no necesariamente a cursos virtuales, ¿no? O sea, entonces vamos a hablar de los estándares en relación a la web, de accesibilidad a la web, que después son aplicados a los cursos virtuales. Pero lo interesante es que todo que se hace en términos pensando en las personas con discapacidad afecta de manera positiva personas que no necesariamente vemos como una persona con discapacidad. Y ahí incluyo un gran número de personas de edad, donde nosotros todos vamos a llegar. Sí, es con el ejemplo de la rampa o la escalera. La rampa no solamente la usa gente con silla de ruedas, la usamos los que empujamos un carrito de bebé, el carrito de compras. Entonces la accesibilidad es mejor confort para todos. Sí. Y lo que recato de la definición es que, que todas puedan tener una participación plena y efectiva en la sociedad. Exacto. Y la sociedad ahora pasa mucho por la web. Exactamente. Entonces, nosotros en esta presentación vamos a hablar de conceptos que son genéricos para cualquier uno, mismo que tú no estés hablando de curso virtual, que estés publicando cualquier cosa o transmitiendo cualquier cosa de manera digital y que quieras que la persona del otro lado que tenga cualquier discapacidad permanente o temporal pueda leer, puede escuchar, etcétera, ¿no? Y ahí creo que podemos pasar para la próxima, porque ahí vamos a hablar de la variedad de elementos de discapacidad que tenemos que considerar. Te paso la palabra, Sandra. Sí, hay... me perdí la pantalla. Hay distintas categorías que están en pantalla también. Y a esto también, a esta lista hay que agregarle la discapacidad tecnológica. Por ejemplo, en 2020 dejó de funcionar Flash. Entonces, o equipos obsoletos, eso también impide la accesibilidad. Si ponemos algo muy complejo que solamente se pueda usar con determinado software, estamos poniendo barreras. Entonces, a las categorías de estas categorías, sí. Sí, pero hablemos un poquito de estas que están ahí, ¿no? De las categorías. Sí, las categorías. Entonces, auditivo es todo relacionado a sonido, ¿no? Entonces, lo importante es ver que una persona, cualquier persona, puede tener todas, puede tener parte y puede tener una sola de estas. Entonces, yo puedo ver muy bien, pero escucho mal, ¿no? O escucho, y ahí dentro de auditivo hay varios elementos ahí, porque ninguno de estos es un silo, ¿sabes? Hay toda una variedad dentro de cada uno. Por ejemplo, la cuestión auditiva, hay personas que no escuchan nada y necesitan, y también no han, por ejemplo, yo hablo mucho de esta área porque tengo varias personas conocidas que son sordas, y hay, por ejemplo, las que se comunican por señales, y hay todo un otro grupo de personas que no usa señales y que sí va a usar, han sido entrenados, no sé cómo se dice en español, el cochlear o el implante, ¿no? Para, por ejemplo, leer el labio, ¿no? Y escuchar alguna cosa. Entonces, hay una variedad dentro de cada una de las categorías. Sí, uno de los participantes justo dice que puede haber más de una, puede ser auditivo con problemas cognitivos, hay personas que son ciegos sordas, y así que sí, o sea, la variedad es mucha, es diversa, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el 15% posee una discapacidad en algún momento de su vida. En algún momento de su vida, exacto. Lo que es un número muy grande. Y muchas de esas, vuelvo a decir la cuestión de la edad, muchas de esas, por ejemplo, visual, auditiva, e incluso alguna parte motora,
son cosas que muchas veces a medida que avanzamos en la edad, vamos perdiendo, ¿no? Nuestra capacidad de manera paulatina, ¿no? De manera continua. Y esto, yo creo, este tema es sumamente relevante para el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más. Las personas de edad, la verdad, están mucho más integradas en la sociedad, trabajan durante mucho más tiempo y vivimos en una sociedad donde aprender es cada vez una cosa más continua. Entonces, para nosotros que estamos del lado de la enseñanza, no debemos siempre recordar que alguien va a estudiar y va a aprender toda la vida. Y toda la vida entonces incluye cada vez más personas que tendrán ahí como parte de la vida de todos, por lo menos una disminución, ¿no? De sus capacidades en alguno de estos niveles. Así es. Sí, o sea, los abuelos ya no se quedan en su casa tejiendo. Para nada. Están estudiando, están activos, participan en la web, dan opiniones, producen. Están aprendiendo con unos cursos online que son súper buenos. Muy bien, avanzamos. Súper. Bueno, venimos acá con... Ahí la definición, Sandra, ¿por qué no hace un resumen? Por eso acá caemos con otra definición, pero es necesario saber lo que es personas con discapacidad y la accesibilidad web para después poder seguir. Se hace referencia a todo lo que es diseño web, donde las personas pueden percibir, entender, navegar, aportar contenido, que eso era lo que decíamos recién, de producir, para que sea una actividad plena y efectiva de la persona. Eso es la accesibilidad web. Y lo habíamos hablado que en la accesibilidad web hay distintos, componentes no era la palabra, sino actores o roles. Tenemos los usuarios, que los que consumen, los navegadores que también influyen, los diseñadores de contenido, los que producen distintos software. Todo eso hace la accesibilidad web. Afecta la accesibilidad. Entonces, y esto me parece importante. Primero quería resaltar la diferencia de esta definición para lo que muchos de ustedes tienen en sus cabezas. Entonces, cuando vimos el Menti, vimos cosas como inclusión. Inclusión es súper importante, pero no es el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, a veces inclusión muchas veces es que vamos a considerar diversidad, es que vamos a usar, por ejemplo, los pronombres que no hacen distinción. Yo vi muchas personas hablando de respetar. Respetar es muy importante, pero aquí es mucho más que respetar. Aquí es, la verdad, dar los medios para que cualquier persona que tenga esta discapacidad pueda acceder y participar, en el caso de un curso virtual, interactuar con la interfaz, leer el contenido, recibir la misma cantidad de información, que es mucho más que respetar, es un paso a más. Respetar es una actitud, ¿no? Pero después hay que traducir este entendimiento de que quiero respetar en intentar al máximo dar una misma experiencia para una persona que tenga una discapacidad. Y ahí quiero dejar algo muy, muy claro antes que entremos ahí en los detallecitos, porque hay mucha cosa técnica en esto todo, ¿no? Porque estamos hablando de interfaz, de producir contenido, hay toda una conversa para, la verdad, desarrolladores de quien va a desarrollar software, teniendo esto todo en cuenta. Pero la verdad hay que tener una cosa importante. Como las discapacidades son tan variadas, cuando yo pienso en alguien que tiene una cuestión visual y hago todo para atender a esta persona, la necesidad de alguien que no escucha
es totalmente distinta de la que no ve o que ve con alguna dificultad. Entonces, muchas veces vamos a ver que hay estándares, que es una lista bastante larga de estándares, y que muchas veces de nuestro lado es muy difícil de atender a todos. Entonces, accesibilidad es una mezcla de hacer cosas técnicas para facilitar este acceso, pero también, y ahí me conecto con la cuestión de respetar, de tener políticas. Entonces, por parte de las instituciones es muy importante tener políticas donde digamos que hay algún contenido que yo por alguna cuestión no puedo acceder, yo tengo dónde ir y a quién pedir alguna acomodación muy puntual. Y eso es súper importante, porque la historia de tener una política y un servicio es la verdad la fuente de una institución avanzar en este tema, porque de una hora a otra no podemos tomar todo lo que tenemos y verificar que está accesible y cambiar todo, no hay posibilidad. Pero podemos de un lado decir, pues yo quiero llegar a algo accesible, voy a mejorar mis cosas, ¿no? Paso a paso, pero al mismo tiempo la primera cosa que necesito es tener una política y tener algo que cualquier persona que necesite de una acomodación pueda pedir y pueda ser atendida en sus necesidades puntuales. Nosotros no vamos a hablar hoy de políticas, pero quiero hablar de esto porque en términos de institución es muy importante tener una política y tener un servicio que esté disponible para todos, ¿no? Perdón, Estela, y también creo que habría aquí hacer la diferenciación del tema que vamos a tratar de accesibilidad web con esto que salía en las respuestas de nuestros participantes sobre la brecha digital y el acceso en sí a la tecnología, ¿no? Sí. Son como tres esferas distintas, pero que pueden partir de estas políticas generales de las que hablas, pero por una parte nuestro tema accesibilidad web, por otra parte el tema de inclusión y por otra parte el acceso a la tecnología, ¿no? Sí. En cuestiones económicas, políticas, brecha digital, etcétera. Entonces me parece importante cómo separar. Y el tema accesibilidad web no incluye esta parte que mencionas, eso es importante. Conectividad, o sea, que va más allá de la conectividad. La cuestión de conectividad, la cuestión de que tengas la computadora, esto no es el tema aquí. Aquí se asume que tú tienes conectividad, pero mismo con conectividad por cuenta de discapacidades de cualquier tipo y en cualquier nivel, no consigues leer, escuchar, etcétera, tener acceso o interactuar con la interfaz. Entonces, es distinto. Yo creo que está debajo del tema de inclusión, pero no hace parte de la definición de accesibilidad web y ni hace parte de los estándares que vamos a mirar aquí. Ahora, creo que tu punto, Junwen, de hablar de políticas, sí, como institución tienes que tener políticas, además de accesibilidad, tener políticas también que están muy conectadas con que tu audiencia tiene acceso, ¿no? En términos de conectividad, tecnología, etcétera, ¿no? Así es. Bien, vamos con la siguiente. ¿Por qué es importante la accesibilidad en general, ¿no? ¿Por qué nosotros nos debemos preocupar por este tema? Porque se puede ayudar no solamente a las personas con discapacidad, sino a todas las personas que participen en la red. Porque podemos tener, como habíamos dicho, un golpe, se terminó la pila del mouse, o sea, algo muy sencillo y nos quedamos fuera. Entonces, es importante para darle cabida a todos. Sí, quiero responder la pregunta de Juan Carlos. Sí, los 3 seminarios
son dedicados a la accesibilidad, a qué se puede hacer en términos de cursos virtuales para que sean accesibles, con el sentido de accesibilidad web que acabamos de decir, que es esta la definición. Cuando se habla de accesibilidad web, se habla de esto que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Entonces espero que esté muy claro la discusión. Entonces, aquí no vamos a discutir cómo puedo dar más conectividad a mis participantes. No, suponiendo cualquier medio digital, la verdad estamos hablando de varios medios digitales, porque digamos que tú usas WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes, pues personas con discapacidad usan también WhatsApp. Y hay maneras de hacerlo a través de lo que vamos a discutir ahí, de tecnologías asistivas, ¿no? Entonces, eso a veces no tenemos muy claro. O sea, hay necesidad de que de nuestra parte entendamos muy bien cómo es que una persona con una discapacidad interactúa con la tecnología. A medida que entendemos eso, vamos a ver que va a afectar mucho a estas personas cómo producimos contenido, cómo producimos lo que estamos poniendo en nuestros cursos virtuales. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad van muchas veces a usar tecnologías específicas que nosotros que quizás no tenemos ninguna discapacidad, no usamos y ni sabemos cómo funciona, porque hay que saber cómo funciona también. Pero tenemos que tener en cuenta estas tecnologías en el momento que desarrollamos nuestros cursos. La accesibilidad web forma parte justamente de la usabilidad general. Sí. Personas con edad, un accidente doméstico, un accidente laboral o estar en un ambiente ruidoso que no nos deja escuchar el audio. Entonces Exacto. Ponemos transcripciones y ayudamos a todos con eso. Y yo diría ahora que en esta presentación no es accesible a personas que no escuchan. ¿Por qué? Porque no tiene un caption ahí, un subtítulo. Los subtítulos, la transcripción de los hablados. Entonces aquí ya estamos cometiendo un error, pero por lo menos reconozco. Ahora, por ejemplo, podemos después producir una grabación que tenga subtítulos de lo que estamos diciendo. Y esto sería una recomendación. O sea, si alguien me escribe, pues a mí yo quería tener acceso a esta grabación y no escucho y necesito de un transcript, yo podría tener a alguien que me pide esto y yo voy entonces y hago una acomodación. Recuerden que no es lo mismo oír que escuchar. Sí, es discapacidad. Vamos con la discapacidad auditiva y por ahí que poder oír o escuchar lo que se dice. La ventaja, los sitios accesibles le dan independencia a la gente con discapacidad, porque si no, en esta conversación, alguien que no escucha puede ir traduciéndole en simultáneo un ayudante, un familiar, pero eso pierde su independencia a la persona. Por eso también, justamente, el darle independencia. Las personas con discapacidad usan distintos medios para acceder a la tecnología. Y son las tecnologías asistivas, donde para eso también hay estándares. Y hablemos un poco de estas cosas para que la gente entienda qué tecnologías son. Entonces, por ejemplo, ahí en las imágenes estamos compartiendo algunas de estas diferentes tecnologías que se usan asistivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muy, muy común es, por ejemplo, que pueden llegar a ella por una discapacidad o por una falta de dispositivo,
que es no tener el uso de ¿cómo se dice en español? Rato. El mouse. Ah, el mouse. Okay. Ratón. Sí, no. Igual. Esto es muy común. Entonces, una de las cosas que es muy, muy importante cuando miramos los estándares de accesibilidad, que vamos a hablar específicamente, es poder navegar solamente con el teclado. Solamente con el teclado. Que no tengo el ratón y tengo que hacer todo a través del teclado, ¿no? Después, por ejemplo, hay muchos que además de no tener el ratón, tendrán que interactuar con el teclado a través de alguna otra tecnología porque no tienen los dedos que les da la posibilidad de usar el teclado, ¿no? Que requiere mucho manejo. Otro elemento súper importante de tecnología asistiva son los lectores de pantalla, súper importantes. ¿Y ahí qué pasa? Imagínate que tienes ahí texto, que estás en un curso virtual donde, como sabemos, hay espacios distintos, hay lugares distintos, contextos distintos, y que en general cuando estamos en un curso no es algo lineal, ¿no? No es así solo lineal. Hay varios lugares, ¿no? Que nosotros que tenemos ojos podemos ver que las letras están más grandes, podemos ver que algo es un título porque la letra es un título. Entonces, cuando yo no puedo ver, el lector de pantalla tiene que dar esto de manera con voz para la persona que no puede ver. Entonces, mira toda la complejidad. Si sugiero que alguno de ustedes un día pongan algo sobre sus ojos y cualquier uno de ustedes de sus computadoras pueden activar un lector de pantalla. Vamos a hablar de esto en el próximo seminario. Y ver cómo es la experiencia de no ver y de recibir toda la información que está ahí por audio. ¿Por qué? Porque cuando construimos el contenido, cuando construimos la interfaz, va a haber mucha información, metadata, que va a ayudar a este lector a dar en voz la orden, la importancia, qué es un título, qué no es un título. Todo esto va a ser dado por voz. Entonces ahí yo creo que eso es uno de los ejemplos que a veces es muy difícil de capturar si no tenemos la experiencia de usar estas tecnologías y entender cómo es la experiencia de alguien que tiene esta discapacidad visual. Como tema del próximo seminario, pero tiro el bocadillo ahora, los procesadores de texto tienen estilos, pero yo veo muchos documentos donde a un texto normal le ponen la letra más grande y pasa a ser título. El lector de pantalla o el narrador no advierte que es un título. Y cuando pasar de una hoja a otra, en lugar de dar control enter para que salte de hoja, le damos entrada. El lector de pantalla te dice línea en blanco, línea en blanco, línea en blanco. Y la gente que está escuchando en realidad no se entera que hay otra hoja. Exacto. Entonces, y muchas cosas de orden. Por ejemplo, vamos a hablar de todo esto en el próximo seminario. Estamos estando ahí, pero cuando hacemos las presentaciones, los PowerPoints, aquí mira en esta pantalla, ¿cómo voy a decir a la persona que no puede ver qué son estas imágenes? ¿En qué orden voy a hablar de estas imágenes? Necesito de descriptores de estas imágenes. O sea, entonces si no puedo ver, todo esto tiene que ser parte de la manera como está construido el contenido. Sandra, han tirado muy buenos bocaditos para el próximo seminario, pero viene bien que lo cuenten ahora porque, bueno, como les comentamos, estuvimos revisando esta semana el foro, lo que la gente estuvo comentando, y al hablarles a ustedes de metadata, todo esto que está por detrás de la construcción de los materiales, algunos ya manifestaban en el foro, pero ¿eso está en mi alcance poder hacerlo? Y ese es el punto, que sí, en mayor o menor grado está al alcance de
de lo que cada uno puede hacer. Pero por eso no se desesperen, que lo vamos a ver con súper detalle en el próximo seminario, pero antes creo que importante ahora ir por los estándares y los principios, porque de ahí vamos a la base, ¿verdad? Ahora el comentario de Daniel me parece bueno, disculpa, Sonia. No, quiero solo comentar porque él dice que inteligencia artificial va a ayudar. Yo creo que, y esto es algo que ustedes van a ver ahora mucho, o sea, en un año lo que ha sido añadido en términos de tecnología asistiva es increíble. O sea, muchas de las cosas que vamos a presentar son cosas que no existían hace pocos años atrás. La tecnología está avanzando mucho, o sea, dando mucho más poder a la persona que tiene la discapacidad para entender. Pero hay una fuerte contribución de quien desarrolla las cosas para que estas tecnologías puedan funcionar, ¿entiendes? Entonces, nuestro lado es así, tengo que construir las cosas de tal manera que la tecnología asistiva pueda hacer uso. Por ejemplo, la historia de subtítulos, por ejemplo, está súper ya avanzada, donde ahora mismo aquí en Teams, si estuviéramos hablando en inglés, usted, no sé si el de español está activado, pero la persona de su lado puede activar los subtítulos y los subtítulos son generados automáticamente para quien está a ver y solo para quien necesita, que esa es otra cosa, ¿no? Solo para quien necesita con la necesidad específica. Vale, continuamos. Entonces, ahora lo que vamos a explicar es, pues, de dónde viene todo esto. Te paso la palabra, Sandra. Bueno, la W3C, que es el consorcio de la web, es un grupo internacional que desarrolla distintos estándares. De ese grupo se desprende la iniciativa de accesibilidad, que a la vez esa iniciativa tiene grupos de interés y grupos de trabajo, donde si pasamos a la siguiente hay un vistazo muy rápido. No era ese, pero bueno, donde hay un grupo que trabaja... ¿Cuál es lo que querías? Esa donde trabajan con arquitectura, el área que es solamente para desarrolladores. Hay distintos grupos de interés y de trabajo, pero no es que están al alcance de todos, sino que cada quien llega, hay un grupo de interés de usuarios. Entonces, eso por ahí son los que necesitaríamos nosotros prestarle más atención. Los que no somos desarrolladores no vamos al de enriquecimiento de cómo poner la metadata y todo eso. Que hay que poner el HTML, el lenguaje y esos detalles. Quiero dejar aquí mencionado que no necesariamente, o sea, porque dependiendo de dónde, en qué rol estás en tu universidad, digamos, no sé quién son exactamente las personas que están aquí en nuestra audiencia. Pero, por ejemplo, digamos que ustedes quieren evaluar, ¿no? Evaluar si hay problemas de accesibilidad con la interfaz que tienen que usar. Y quizás tienen que comunicarse con un proveedor de alguna cosa, de un software. En este caso, hay cosas que hay reportes que se puede hacer y automáticos, la verdad, se genera reportes automáticos que dan ahí toda un listado de donde los estándares no están atendidos y parte de eso se pasa a un desarrollador, ¿no? Ahora, yo estoy segura que muchos de ustedes en algún momento, algunos, por ejemplo, van a generar contenido en HTML. Hay que usar HTML también de una manera correcta, ¿no? Para que esté accesible. Entonces, este desarrollador ahí es digamos, un espectro así amplio, ¿no? De niveles de rol, desde quien va a generar un software y tal, hasta los que simplemente van a escribir algo
en HTML tiene que usar los tags correctos, ¿no? Los grupos de trabajo se refieren a distintos estándares. Justamente las tecnologías asistivas también van con estándares, porque un lector de pantalla no puede ser muy diferente de otro, tiene que respetar los estándares. Sí. Todos usamos el control Z para deshacer, o el control C, control V para copiar y pegar. Ese es un estándar. Si alguien desarrolla algo que funciona distinto y no se ajusta a los estándares y no va a ser accesible. Ajá. Porque no va a ser usado. Confunde. Exactamente. Y súper interesante este comentario que hiciste de los lectores de pantalla. Les invito de nuevo a experimentar, porque por ejemplo, hoy tú puedes usar un lector de pantalla que es asociado a Chrome, ¿no? Puedes usar asociado a Chrome. Puedes usar otro asociado a tu ambiente Windows. Puedes usar uno, si tienes un Mac de Apple, pues tienes ahí otro. Tu teléfono tiene otro. Y es una experiencia distinta. Para entender cómo es la experiencia de alguien, tienes que estar ahí a ver un poquito, ¿no? Cómo es estar del otro lado usando estas tecnologías. Vale, podemos seguir, creo. Sí. Vale. Bueno, vamos ahora a la evolución de los estándares. Cuando empezó en 1999, era muy dirigido a técnicos, HTML y 14 directrices que, o sea, no las vamos a leer. Igual eso daban prioridades o puntos de verificación, que eran AA, la A, AA o la AAA, como las pilas. Y entonces con la A son los requisitos básicos, que eso ayuda a todos. Después con la AA se mejora o se eliminan algunas barreras, y la AAA ya la que se proporciona mejores accesibilidad. Estos puntos siguen existiendo hoy. Pasemos al siguiente. Sí, donde quiero comentar esto. ¿A quién hoy, digamos que ustedes después de este encuentro van a ir a buscar los estándares y tal? Es importante guardar esta información de A, AA, AAA, porque va a aparecer. Los estándares todos reciben esta calificación que es exactamente lo que acaba de explicar Sandra. A es lo básico, el AA, mejor accesibilidad y el triple. Entonces, muchas veces, ahí vuelvo a la historia de que tornar las cosas accesibles es una evolución, es un proceso, ¿no? Porque entonces, digamos que tú no has hecho nada sobre este tema hasta ahora, y digamos que miras ahí y dices, ay, pero mira, no cumplo con ninguno de estos estándares. Hay una manera de trabajar en mejorar usando esto, usando exactamente eso, diciendo, pues yo voy a mirar primero en los que son A, porque son los requisitos básicos. Quiero garantizar que estoy a cumplir con todos los requisitos básicos. Y después, un nuevo momento, pues ahora voy a mirar en el AA, ¿sabes? Y muchas veces ese AAA es tan, demanda tanto, que la verdad la decisión es, pues no puedo cumplir con este estándar, pero ahí vuelvo a la historia de poder dejar que si alguien tiene alguna dificultad en interactuar con la interfaz o acceder al contenido, puedes acomodar a la persona con lo que ella necesita específicamente. Sí, algo que habíamos hablado también, que a veces cumpliendo con todas las A, se cumplen algunas de las AA, y cumpliendo con algunas de las AA se cumplen las AAA. Sí. Entonces, una sugerencia, empecemos por la A, que después se van a ir acomodando. Exacto. En el 2008 sale la W, que es las normas, las pautas de accesibilidad, son los 4 principios y algunas técnicas. La ventaja con esto es que ya no está ligado tan a la técnica como el HTML, sino que son principios y que se despega un poco de la tecnología. En el 2012 se forma como estándar
En el 2018 sale la 2.1, que no la vamos a tratar ahora, porque la 2.1, la 2.0 está, forma parte de la 2.1. La 2.1 es más sobre tecnología asistiva y a los teléfonos celulares. Ajá. Entonces, ya está en borrador la 2.2. Sí, muchas cosas de 2.1 es para cosas que son desarrolladas específicamente para los aplicativos de teléfono. Entonces nosotros en este seminario nos vamos a dedicar más a la 2.0. Sí. Con que cumplamos la 2.0 en el nivel A, yo digo que estamos, aplausos. Muy bien, exactamente. Ya es un gran comienzo. Sí. Los 4 principios de la accesibilidad web que están en la 2.0 y también siguen a la 2.1, perceptible. Ahora, sí. un momentico solo para dar un contexto. Entonces, como mencionó Sandra, en esta evolución, después que salió de este nivel muy técnico, se pasó a tener estos principios. Y son básicamente 4 principios. ¿Cuál es la ventaja de tener estos principios? Es porque ahí los estándares no están ahí sueltos, ellos están organizados por cada uno de estos principios. Y estos principios como que traducen mucho diferentes calidades de la interacción que tenemos con la web, ¿vale? Entonces, ayuda mucho a entender de qué estamos hablando cuando entendemos los principios. Ahora te paso. Sí, los principios perceptibles. Y que pueda ser percibido por los sentidos. Así de simple. Entonces, es que pueda ser escuchado, pueda ser visto. Operable y que se pueda justamente interactuar a través de los distintos dispositivos, comprensible, es que sea claro el mensaje, que no ponga ambigüedad, que no sea confuso, que sea clarito el significado. Es mucho más de la semántica, ¿no? Es más, sí. Ahí está, es de la semántica. Estamos hablando mucho de los sentidos, entonces si hay un sonido yo escucho, si es visual yo puedo ver. Cuando es comprensible, no, estamos hablando de la semántica, del contenido que está escrito, ¿no? Que se pueda comprender. El operable también es muy importante porque toda la situación de interacción, ¿qué son esta interactuar? Es cuando tengo que escribir algo en algún formulario, es que tengo que hacer clic en un botón. Todo esto es toda la parte de navegación, ¿no? Está ahí en la parte de operable. Y finalmente la parte de robusto está muy asociado a, por ejemplo, si hay un error que viene como ¿qué mensaje mando cuando hay un error, por ejemplo, que no puedo continuar, ¿no? Si paso, por ejemplo, si estoy interactuando con un tipo de dispositivo y paso para otro tipo de dispositivo, si la experiencia es igual, ¿no? Creo que si ven los ejemplos, eso les va a ayudar ahora. Sí, vamos a entrar en los ejemplos, vale. Bueno, esto es solo para mostrarle antes de dar los ejemplos, esto es para mostrar, cuando hablamos inicialmente que es algo grande y complejo, esto es solo para que tengan idea de que debajo de los 4 criterios hay 12 pautas, debajo de las 12 pautas son 61 criterios de conformidad. Y ellos ahí divididos en estas clases que hablamos de A, AA, etc. Entonces, esto es un mundo, ¿sabes? Grande. Y la idea es que vamos aquí, en estos 3 seminarios, escoger elementos más claves de todo esto ahí, que nos parece que son las partes que ustedes, respondiendo al comentario, ustedes tienen sob su control, ¿no? A ver si vemos los ejemplos. Sí. Perceptible, el contraste de colores.
O sea, si pongo un fondo anaranjado con letra blanca, quien como yo no ve bien, y va a ser muy difícil poder percibir a través de mis ojos lo que dice el texto. La tipografía, por ahí quedará muy linda la que tiene la con serif, que son las que tienen los rebotitos, pero en realidad no es claro. Es recomendable sin serifa, la Calibri, la Arial, o sea, el palo seco que se le llama. Con los textos justificados, eso es la 169 de la HTML, la gente con dislexia les cuesta leer los blancos que quedan entre medio porque va perdiendo la proporción. Sí se puede justificar los textos cuando se cortan las palabras. Es mucho más largo porque dice 50 caracteres en el renglón, bueno. Sí. Pero, y por ahí también el interlineado también es importante porque cuando hay problemas de visión se superponen los renglones. Y también en esta perceptible que todo tenga texto alternativo para las imágenes, que no diga apriete el botón y no saber cuál es el botón. Pasemos a lo... Sí, y por ejemplo, esto de perceptible también, imágenes que son solo fondo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto el lector de pantalla va a leer, decir que hay una imagen. Si esta imagen no es importante, si es solo, ¿sabes? Estos PowerPoints que hacemos lindísimos, que tienen imagen por detrás, pero la imagen no tiene ningún contenido, pues no quiero confundir el usuario con cosas que no les dan información. Entonces, son muchos, la verdad, son muchos los ejemplos de la área perceptible y vamos a trabajar. La verdad, hay dos de los 4 principios. Vamos a trabajar mucho más con perceptible y con operable. Los otros 2 también son importantes, pero los grandes rasgos están en estos 2 primeros. Sí, operable es que justamente todo sea a través del teclado, por si no tenemos mouse, que no se suministre información a través del color, porque en muchos formularios dice el color rojo es obligatorio. Y el que no ve no sabe que está en color, cuál es el campo que está en color rojo, o los captchas que no tienen sonido. Marque el captcha que tenga un autobús, un tren. Y si el que no ve se frenó ahí, no puede seguir. Para demostrar que sos persona y que no sos un robot, busquemos otras alternativas. Comprensible, justamente que el texto sea legible. Por ahí hay texto muy bonito, pero que no se lee, entonces que sean, hay las páginas web que también esto dice que sea predecible, la navegación, que no se salte de arriba para abajo, y si me trabé en algo y no puedo seguir, por ahí dice, debe ingresar un texto escrito, debe ingresar su documento con mayúscula o sin puntos. Pero, y la gente quedó trabada ahí, no sabe cómo seguir, tiene que pedir ayuda. Buscamos siempre la independencia del usuario. Sigamos, el último creo que es que es cambio de dispositivos, que sigamos con lo que tenemos. Acá no había ejemplos. Bueno, y ahí es solo para que... Un resumen. Lo que está organizado es una especie de mapa de los diferentes grandes grupos, porque para cada uno de estos hay varios estándares, pero son como grupos de estándares debajo de cualquier principio. Entonces, por ejemplo, debajo de perceptible, tenemos toda esta parte de tener texto alternativo. Por ejemplo, alguien que no puede ver la imagen, puede saber de qué se trata la imagen cuando la imagen tiene alguna información, ¿no? Hay varias cosas relacionadas a tiempos, ¿no? A cómo, por ejemplo, un video que yo necesito, que les doy no sé ni si esto es debajo de perceptible, pero creo que es
cuando hay un video que empieza sin que yo diga que tenga que empezar, ¿no? Sí, se ve mucho el de los tiempos en las páginas de los bancos, que tenés cierto tiempo para llenar tanto formulario, y se te terminó el tiempo y te vuelve a empezar desde el cero, desde el principio. Y siempre se te termina el tiempo y no alcanzas a completarlo. Cuando una persona de edad que escribe lento, o alguien que tiene dificultad motora y escribe lento, hay que darle más tiempo. Ajá. Bueno, yo creo que esto es solo para dar un visual. Yo creo que podemos avanzar. Bueno, y ahí estamos más, todo esto que hablamos, decimos que es genérico de la web, ¿no? Pero cómo eso nos afecta en los cursos en línea. Entonces, como había mencionado antes, en un curso en línea hay varios elementos. Hay el propio interfaz, un LMS que estamos usando. Por ejemplo, el aula virtual usa Moodle. Les comento, por ejemplo, que la nueva versión, como hablamos que esto está avanzando todos los días, la versión de 3.11 ya de Moodle que ya tenemos ahora, tiene todo un toolkit relacionado a accesibilidad, ¿no? Pero después hay todo, o sea, entonces hay el LMS, pero después del LMS hay todos los materiales y muchas veces son los profesores que estamos generando, ¿no? Entonces, los contenidos, las instrucciones, todo esto son materiales. Los videos que estamos a grabar o los audios que estamos a producir, todos estos materiales también tienen que ser accesibles. Todas las actividades que vamos a generar tienen que estar creadas de tal manera que alguien que tenga una discapacidad pueda hacer estas actividades mismo con estas discapacidades. Y ahí vuelvo al punto de que este es un proceso de mejora, ¿no? Y que vamos aquí a concentrarnos en algunas cosas que son más importantes y que también están en su control, ¿no? Que ustedes, la verdad, pueden hacer o producir ya bien producido o volver verificar si está bien producido y hacer los ajustes necesarios. ¿Sí? Vale, yo estoy preocupado con el tiempo porque quiero dar un tempito para preguntas, ¿no? Sí, sobre todo por el tema que hemos abordado. Están muy calladitos, entonces tengo la duda. Si los hemos confundido más, si pensaban que la accesibilidad era otra cosa, ahora retomando el Menti desde el inicio, pero bueno, tal vez esto fue muy teórico, pero es necesario para poder encarar lo que venga en el próximo seminario y en el tercero, que producir materiales requiere de esto. Y vuelvo a las respuestas que recibimos cuando preguntamos qué era. Exacto. O sea, parece ser, o sea, esa es la cuestión. Parece ser muy fácil, ¿sabes? Sí, yo entiendo que es accesibilidad. Y ahí la verdad es que el concepto es distinto y tiene ahí un elemento técnico. Totalmente. Tiene un elemento técnico, pero no es porque tiene un elemento técnico que quiere decir que alguien que no es técnico no lo pueda hacer. Pero sí tiene este elemento teórico y técnico, pero es posible y es importante que quien está por detrás de desarrollar cualquier cosa para un curso virtual tiene que saber. Si tú hoy eres un docente donde ok, hay alguien que hace la configuración del curso para mí en plataforma, yo no tengo que hacer eso, ¿vale? Esto no es mi rol, pero yo produzco los documentos que mis estudiantes van a leer. Yo produzco el documento PDF que tiene las instrucciones del proyecto de grupo. Esto ya es un componente que tienes que cuidar de crearlo entendiendo las reglas de accesibilidad para que un estudiante que tenga alguna discapacidad de cualquier
de cualquier tipo pueda usar tecnologías asistivas para acceder y comprender el contenido, ¿no? Correcto, sí. Acá hay un comentario de Raquel, que comenta, la accesibilidad debe entenderse de manera integral, recursos, medios, instrumentos, lenguajes. Exactamente, es una visión en conjunto, o sea, esto que tal vez en este momento lo vean ustedes como técnico o teórico, sin duda es necesario para poder producir los materiales, para poder producir los recursos con los que van a formar parte de su clase, de su curso, de lo que tengan en línea, ¿verdad? Entonces, Un no podemos... bocadillo. Sí, claro, Yo adelante. hace años hice, cuando esto no lo conocía, una guía del estudiante visualmente atractiva. Era una maravilla. Con el encabezado al costado, un profesor ciego no lo pudo leer. Así que un abrazo a Germán que me metió en este baile que me encanta. Sí. Y estas experiencias es que muchas veces los docentes no llegan a tener estas experiencias porque falta incluso una política o una manera donde alguien que tenga una discapacidad pueda pedir, ¿no?, que las cosas estén accesibles. Entonces yo diría a los que son docentes que esto para ustedes, lo que a mí me gustaría alcanzar con estos 3 seminarios son 2 cosas. Una, que ustedes puedan estar produciendo cosas accesibles. Este es un nivel. Pero hay un otro nivel de influencia, ¿sabes? De reconocer que quizás sus colegas, los administradores de sus instituciones también no saben de eso. Y que ellos tengan esta conciencia de que hay que pensar distinto y que hay que tener cambiar la práctica. Y esto se cambia despacito, se empieza con 1 o 2 personas. Todo esto que estamos haciendo en estos seminarios están grabados y sugiero, si ustedes ven que hay ay, Dios mío, yo con mi español tan Dilo en inglés, en portugués. un void, o sea, hay un vacío. Hay un vacío que ustedes puedan ser personas influencers, ¿no? Agentes de cambio, ¿dónde están? No solo en instituciones, pero digamos que ustedes son parte de una asociación que tiene un website. Ustedes son parte de un grupo de su iglesia que tiene información digital. Tú vas a ver que esta cuestión de accesibilidad sirve para todo esto y podemos, entendiendo esto, podemos hacer cambios y ayudar a la gente a hacer las cosas desde el inicio, ya hacerlas accesibles desde el inicio. Entonces, esto es mi aspiración. Sí. Hay una pregunta, Estela y Sandra, de Lucía, que comenta, ¿de qué manera se alinea el diseño universal para el aprendizaje de UA con la accesibilidad? Yo diría que voy a pasar después a Sandra, pero este diseño es algo mucho más amplio, pero accesibilidad hace parte de esto. Sí, por eso yo los veo como entrelazados. Una cosa no es uno u otro, ambos. Uno es complemento del otro. Pero yo diría que varias cosas que normalmente son de usabilidad, hay cosas de usabilidad que no están metidas en accesibilidad. ¿Por qué? Porque no es un elemento relacionado a usar tecnología asistiva para acceder a contenidos. Bueno, son cosas más como que de tornar el diseño más fácil, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que accesibilidad es realmente
dar acceso. Usabilidad es un poco más. Incluye eso y tiene otros elementos. Pero yo no soy una experta en esto, ¿vale? Entonces, no use mi quote para nada. Pero prometo ver exactamente buscar una definición más práctica de la relación de los dos, ¿vale? Perfecto. Gracias, Estela. Bueno, dado que nos quedan 5 minutitos, Junuen, no sé si quieres que pasemos a comentar lo de la insignia y explicarles la tarea que les vamos a pedir posterior para los que quieren obtener la segunda insignia. Adelante, Junuen. Bueno, a este momento que estamos cerrando la charla, ustedes ya tienen la posibilidad de escanear o descargar su insignia a través del chat. Ana o Sonia nos estarán compartiendo el enlace o pueden tomarle una foto directamente a su pantalla. Acaba de ponerlo Ana. Gracias, Ana. Genial. Y bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, en donde explicamos la actividad posterior a esta charla, que es el seminario. El objetivo de esta actividad es reconocer la accesibilidad de los recursos que utilizan en sus cursos o clases en línea. Se trata de comprobar la accesibilidad de ese material que ustedes elijan, o pueden ser varios, considerando los 4 principios fundamentales que revisamos a lo largo de la charla: si es perceptible, operable, comprensible y si es robusto. Recuerden, no se preocupen, ahí en la actividad va a estar mucho más específico que lo que les estamos presentando ahora en pantalla, y también van a tener la presentación para que puedan revisar de nuevo estos 4 criterios, grandes criterios. Para obtener la insignia de este seminario, entren por favor a la discusión, quienes no lo hayan hecho, todavía está abierto el día de hoy, al foro que se abrió previamente para esta charla. También el enlace a la tarea, que es la que les acabo de explicar, y por último una encuesta sobre satisfacción o sobre qué opinan de esta charla seminario, ¿va? Tienen que responder las 3 tareitas, pequeñas tareas, para que puedan obtener esta insignia del seminario. Sí, complementando lo que dice Junuen, les acabo de dejar el enlace donde encuentran tanto el acceso al foro, el foro que ya está bastante nutrido, pero todavía los que no han participado pueden hacerlos hasta el domingo, igual que hacer la entrega de esta tarea que les hemos comentado y completar la encuesta. Quienes cumplan con los 3 requisitos, y será muy grato leerlos y ver este primer análisis que hacen en materia de accesibilidad de sus documentos, por eso es que nos pareció lo más práctico que revisen un caso de ustedes, y entregarlos hasta el domingo para estar así ya un poquito más en línea para lo que se viene con el siguiente seminario, ¿verdad, Estela? Sí, y quiero comentar antes de seguir esto, que puse ahí un enlace que a mí me parece súper, ahí te digo, esto es saliendo del source más catedrático que hay, que es el propio grupo W3C, haciendo la distinción entre accesibilidad, usabilidad e inclusión. Entonces sugiero ahí, si quieren exactamente entender, está muy bien hecho la distinción incluso con las reglas y tal, ¿vale? Bueno, vale, ¿qué debía hablar yo ahora, Sonia, sobre lo que me decías? Que te perdiste, no, que les comentaba a los participantes que están acompañándonos que la tarea que les hemos dejado es como ya un abrir de boca un poquito, un paso más para el próximo seminario, porque ya los hacemos a entrar a revisar un material propio de una clase, de un curso, que es lo que vamos a trabajar de cara al próximo seminario, ya mucho más en detalle. Sí, pero bueno. La idea ahí es, ustedes van a ver que esta tarea es un poquito más gordita que tareas anteriores, ¿no? Que hemos dado, ¿no? Pero yo creo que es como, vuelvo al punto que hacía Sandra luego al inicio. El primer paso es, pues, decir, quiero escuchar sobre eso, ¿no? Estoy interesada, pero no se puede parar en este primer paso, ¿no? Este es un proceso. Y uno de los pasos de este proceso
es dar una mirada de mis cosas. Quiero verificar si lo que estoy haciendo hasta ahora, cómo está en relación a este tema. No vamos a medir si el resultado es malo, no es nada de eso. Es la verdad, esta actitud de ahora voy a mirar algo que ya tengo y verificar cómo está eso en relación a alguno de estos estándares de que hablamos. Empezar por lo que está al alcance de la mano de uno, que es lo que uno produce. Entonces, empezamos por ahí. Con comprobar cómo están nuestros materiales. Ya es ahí, un paso, ¿verdad? Importante. Súper paso. Sí. Bueno, seguimos, Junuen, para cerrar, ya con lo que sigue. Sí, invitarles a que ingresen a la página de charlas de Moving Online, en donde vamos a tener esta grabación y las de los seminarios anteriores. Nada se pierde, todo queda ahí grabado y por escrito. También invitarles a que se anoten, todavía hay espacio en el curso de formación para la tutoría en línea con nuestra edición 26. El cierre de las postulaciones es el día 21 de octubre, así que todavía hay tiempo. Y también tenemos el taller de evaluación en cursos virtuales. Este cierra su fecha de registro el día 15 de octubre. También hay espacio todavía para quienes se quieran anotar. Y bueno, invitarlos como siempre, por último, a que sigan en contacto en Moving Online, que sigan en comunicación con nosotros sin perderse la siguiente charla seminario el 7 de octubre a la misma hora. ¿Qué puedo hacer para mejorar la accesibilidad de mi curso en línea? Ya vamos a entrar ahora sí de lleno a este tema que creemos que va a ser muy importante para ustedes. Creo que damos por sentado que como nosotros vemos, escuchamos, percibimos todo, también los demás, y es momento de empezar a profundizar en este tema, ¿no? Estela, Sandra, creo que con esto cerramos. Agradecerles muchísimo su tiempo a las casi 50 personas que estuvimos reunidas hoy. Los esperamos dentro de un mes. No pierdan esta intención sobre accesibilidad, no se pierdan en este caminito que empezamos ahora. Les mando un fuerte abrazo. Sandra, Estela. Muchas gracias, un abrazo a todos. Sonia, Ana, muchas gracias. Gracias a todos y a todas, que tengan muy buena tarde y hasta el 7 de octubre. Hasta el 7. Hasta luego.